¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Sin duda alguna, lo que está pasando en Estados Unidos con estas protestas por parte de estudiantes de diversas universidades es uno de los temas en los que debemos de poner mucha, pero mucha atención. Lo hemos analizado ya desde diferentes aristas, pero esta semana se presentó una situación que no es menor, que es el apoyo por parte de académicos y estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México llevando a cabo un plantón similar frente a Rectoría. Voy a platicar sobre la dimensión de este tema con el doctor César Pineda, a quien saludo, por supuesto, con muchísimo gusto. Mi querido César, ¿cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Oye, César, pues yo lo primero que te preguntaría es eso. ¿De qué dimensiones valoras tú las protestas que se están llevando en Estados Unidos, la respuesta del gobierno norteamericano a las mismas y cómo valoras lo que se está haciendo en la UNAM, así como también ya entiendo en el mismo Colmex? Sí, quizá decir previamente que creo que el movimiento estudiantil norteamericano está muy atento a lo que ha sucedido en Palestina y para la gente que no está muy, digamos, centrada en el proceso de la cuestión palestina, quizá no le parece que ha pasado algo nuevo, pero creo que el movimiento estudiantil refleja que la crisis se ha agravado en Gaza, aunque todos y todas quienes estamos conectados al tema hemos visto lo que varias veces he dicho es un genocidio en curso. eh, Me parece que hay tres componentes fundamentales para entender, digamos, la radicalidad y también la rebeldía de la juventud estadounidense. Uno es que tuvimos la denuncia de Sudáfrica a Israel en enero pasado, denunciando lo de violar la Convención de Genocidio y el proceso por el cual es evidente que hay una mayoría de países que está condenando a Israel. Dos, el informe de la relatora para Palestina, Francesca Albanese, en relación a que ella ha detectado patrones genocidas en el proceso de violencia bélica de Israel contra Palestina. Y tercero, el que quizá a muchísima gente y especialmente a los estudiantes de Estados Unidos pues provoca una oleada de indignación, lo que ha declarado Philip Lazzarini, que es el comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados en Palestina, que ha dicho que esta es una guerra contra los niños, porque sabemos que las cifras, mayoritariamente de los 35.000, casi 35.000 muertos palestinos que hay hoy, la mitad, más de la mitad, el 70%, son mujeres y niños muy pequeños. En ese sentido, la cuestión palestina ha cambiado de fase. Es lo que no alcanza a ver mucha gente, pues, digamos, que no está de acuerdo con la lucha con Palestina o que no está atenta a este proceso. Es decir, ha cambiado por completo la fase. El mundo está viendo cómo se comete un genocidio y esto ha provocado en los estudiantes estadounidenses un punto de quiebre que me parece muy importante entender el alcance, como tú lo preguntas, en relación también a que está en medio de un proceso electoral y sobre todo porque hay una contradicción central entre cómo se utilizan los recursos estadounidenses en un momento en donde Estados Unidos también sufre de ciertas deficiencias de salud, como en el caso de la epidemia, digamos, de adicción por ciertas drogas, o la falta de recursos en temas vitales de educación y salud también allá, y se destina un gasto impresionante a la guerra en Ucrania, también a apoyar a Israel, entendiendo que Estados Unidos es el principal protector, tanto político como financiero, como militar de Israel. Entonces, estas dos condiciones, es decir, una condición externa a Estados Unidos, que es, por supuesto, cómo se desarrolla la cuestión palestina, y por el otro lado, el proceso electoral y las contradicciones internas de hacia dónde se orienta el gasto, han provocado un shock en los estudiantes universitarios y universitarias que han salido como otras veces, recordando mucho a Occupy Wall Street, esta forma de acampar, nosotros le diríamos simplemente un plantón, pero ellos con el Occupy Wall Street que sucedió en 2011, que es esta forma de casas de campaña afuera de centros importantes de poder, lo han llevado a las universidades. Y por supuesto con el eco, recordando por supuesto a Vietnam y el enorme movimiento contra la guerra, que yo siempre digo, Vietnam fue derrotado militarmente por el Vietcong en el país del sureste asiático, pero fue derrotado políticamente por el movimiento universitario en Estados Unidos.
Y en ese sentido me parece que la aparición de este actor ha cambiado las condiciones por completo de la cuestión palestina, porque a pesar de que otros estados habían impugnado, tanto Israel como Estados Unidos, la ONU misma había, quedado totalmente rebasada frente al conflicto. Las movilizaciones mundiales que se han desarrollado desde octubre pasado no habían sido respondidas por los líderes políticos. Y en este caso ya hemos escuchado la respuesta bastante ofensiva, incluso y represiva de Trump, de Donald Trump, del presidente Biden y del propio Netanyahu, que no se había atrevido a responderle a ninguna de las movilizaciones mundiales. Y aquí podemos ver la importancia del movimiento estudiantil en Estados Unidos. El propio líder de Israel les responde, e incluso su representación en la ONU, tratando de descalificarlos, tratando de minimizar el señalamiento que están haciendo a Israel. De ese tamaño es la confrontación política. Los líderes políticos de dos países que son el centro del conflicto frente a miles de estudiantes en más de 100 acampadas alrededor de Estados Unidos. Inicia todo, tú corrígeme por favor, doctor, en una universidad emblemática, que es la de Columbia, en donde no asiste cualquiera. Hablamos de que asisten estudiantes que tienen un vínculo con la política norteamericana, que tienen un apellido incluso, que son de una situación económica favorecedora, y que uno pensaría, pues tendrían que estar del lado de un sistema, que a final de cuentas es el que los prohijó, es el que les permite tener ese estilo de vida, y que sin embargo, junto con otros estudiantes, comienzan esta movilización. Es un rompimiento de un sistema, es un rompimiento de una visión de hacer las cosas y por eso vemos desde padres de familia o maestros que se enfrentan frente a los policías y la cantidad de policías que enviaron al edificio Hamilton es un rompimiento del mismo sistema desde adentro en los Estados Unidos. Las teorías de los movimientos sociales siempre hablan de que la empatía que se genera de los movilizados, por ejemplo, una de las múltiples razones para movilizarse y protestar, es cuando se detona una crueldad o una arbitrariedad desmedida. Es decir, hay un juicio moral, ético, no solo político, sino yo diría incluso humanitario. Como lo vimos en Ayotzinapa, no todo el mundo conocía, por supuesto, a los estudiantes. Hay miles de desaparecidos en México e incluso a algunos les pareció extraño que hubiera una movilización de ese tipo en México cuando había muchos más desaparecidos. Sin embargo, el grado de crueldad que representan estas imágenes, especialmente por los medios no hegemónicos de Palestina, sobre Palestina, y además las redes sociales que nos han permitido ver el enorme sufrimiento de un pueblo que en efecto podemos caracterizar como una guerra de exterminio, creo que ha volcado una capacidad crítica sobre los estudiantes y las estudiantes, no del todo desconectadas con el pensamiento crítico, a pesar, en efecto, como tú lo mencionas, de que sean universidades pues, que representan al establishment no solo de Estados Unidos, sino del mundo. Son las universidades hegemónicas que por supuesto están dominadas desde hace décadas por el pensamiento neoliberal, por el pensamiento que legitima el capitalismo, etcétera. Sin embargo, digamos, el alcance de lo que está sucediendo en la cuestión palestina. Pero por el otro lado, sí querría decir también que detonar este movimiento es también paralelo a cómo ha surgido en otros momentos, otros movimientos estudiantiles con la represión. Es probable que muchos de ellos y ellas no se hubieran sumado al movimiento original si no hubieran sido reprimidas, como tú bien ilustras, cruelmente también los estudiantes de Estados Unidos. Hoy podemos ver unas imágenes inexplicables en una democracia y en un país donde además con arrogancia se nos dice es el faro de la libertad de expresión. Es decir, hemos visto una secuela, no solo en Nueva York, sino en la UCLA, en distintas universidades, no solo de desalojos violentos, sino de medidas represivas sumamente disciplinadoras y atemorizantes para la población estudiantil por mostrarlos a las cámaras, hacer actos de terror, digamos, para inhibir y disuadir al estudiantado de seguir sumándose. Pero curiosamente, al menos hasta ahora, ha tenido el efecto contradictorio. Es decir, entre más se ataca a los estudiantes, más estudiantes salen a apoyar a los estudiantes originalmente movilizados y más población los apoya. Otra vez,
frente a esta tesis de que la mayoría de la gente, frente a un acto de arbitrariedad muy grave, frente a el rechazo al sufrimiento, se moviliza. Y es obvio que muchísima gente está viendo que lo que se le está haciendo a los estudiantes también es injusto. Entonces, digamos que tenemos una doble injusticia. Lo que sucede en Palestina, lo que le hacen a los estudiantes y los cuestionamientos ético-políticos que están detrás y señalan a Estados Unidos como el principal protector del genocidio y como además una contradicción central por la política que maneja internamente. Creo que como tú lo dices, sí es un posible, yo diría un potencial todavía quiebre del sistema hegemónico, una posible crisis de la hegemonía interna en Estados Unidos que desde Donald Trump hemos visto tiene problemas para tener un consenso interno la élite estadounidense, pero también la sociedad estadounidense. En ese sentido, me parece que la emergencia del movimiento estudiantil no solo cuestiona lo que está sucediendo en Palestina, no solo cuestiona a Israel, no solo cuestiona a Estados Unidos, en efecto, solo como actor político mundial militar, sino también irrumpe y cuestiona las ideas dominantes que hasta ahora han establecido la hegemonía cultural en relación a lo que implica Estados Unidos. Hoy el faro de la libertad de expresión, hay múltiples caricaturas editoriales, periodísticas, revistas, que hablan de cómo se está violando la principal libertad de Estados Unidos, la libertad de expresión. César, en ese punto, ¿cómo calificas? Tú ya nos explicabas la represión, las posturas. ¿Es tal la influencia del lobby eh, israelí, sionista en la sociedad norteamericana, entre las autoridades norteamericanas, o es simplemente un sistema que Estados Unidos siempre ha ejercido, pero que al disfrazarse de democracia, pues hacía que se olvidara un poco este tipo de actos en contra de las protestas? Yo diría que, como tú lo dices, sí es por supuesto el lobby, pero es insuficiente para explicar porque en efecto pareciera que Estados Unidos se juega todo con Israel. Incluso ha quedado junto con Israel en absoluta minoría, minoría solitaria, en las votaciones en la ONU para reconocer a Palestina como un Estado. Es decir, es evidente políticamente que han quedado aislados. El mundo está condenando a Estados Unidos e Israel. Entonces la pregunta inmediata es, ¿hasta dónde está dispuesto Estados Unidos a llevar su apoyo a Israel? Y el problema es que vemos que Israel, y este es digamos el objetivo hegemónico de Estados Unidos, y siempre lo ha sido así, no solo es apoyar a Israel y que el lobby sionista tenga influencia en Estados Unidos, que la tiene y es abrumadora, así como de el capital bélico, el capital empresarial, las corporaciones bélicas que tienen una influencia tanto en Estados Unidos como en Israel, que es un segundo elemento que había que agregar, sino que Israel implica el enclave de Estados Unidos de sus intereses en la región. Es decir, Estados Unidos no llegaría tan lejos si no implicara a Israel el dominio de la región del Medio Oriente, del petróleo y de una región decisiva para su confrontación con Rusia y con China. Es decir, estamos hablando de un enorme interés geopolítico por controlar la región, donde Israel es, junto con otros aliados ya que han logrado Estados Unidos después, el aliado estratégico por definición para mantener su hegemonía mundial. Es por eso que no es un tema menor. Es decir, Estados Unidos tiene una contradicción. Está dispuesto hasta ahora a sacrificar su consenso interno con sus jóvenes, con sus universitarios, para mantener sus intereses geopolíticos e imperialistas. Entonces, frente a esto, ¿cuánto podrá durar? No sabemos cuánto daño puede hacer al propio sistema político, porque en efecto lo que está haciendo con la respuesta de Biden, sumamente conservadora, sumamente represiva, que dio hace un par de días, en relación a que las protestas debían regresar al orden y que nunca permitirían el desorden, palabras más, palabras menos que dijo el presidente Biden, implican para la juventud, junto con la declaración de Trump, que se burló y denigró al movimiento universitario, burlándose como él generalmente lo hace, que los dos partidos, los dos partidos, digamos, son representación de un mismo modelo de gobernanza
de una misma oferta política y puede llevar, por supuesto, a que la juventud equipare a los dos partidos políticos como simplemente dos alas de un mismo partido. Un partido imperialista, un partido represivo y un partido que gobierna Estados Unidos desde hace mucho tiempo, con pequeñas diferencias y matices en sus discursos y en su política de derechos, pero que en el fondo tienen una misma política. Y hoy esa misma política choca con los universitarios y las universitarias. César, ese punto nos lleva a lo que pasa en CEU. ¿Cómo leemos lo que sucede en Ciudad Universitaria? Tú has sido parte de movimientos de académicos que han estado protestando precisamente por este tipo de situación que se vive allá en Medio Oriente, por este genocidio. De repente escuchamos a un integrante también del UNAM justificarlo de cierta manera o minimizarlo. ¿Qué nos refleja esto en nuestra máxima casa de estudios? Y también preguntarte las reacciones que ha habido por parte de comentócratas, quienes de una u otra manera intentan minimizarlo, diciendo es una imitación, están simplemente copiando lo que pasa del otro lado. Bueno, hay que decir que otra vez, como decía al principio, el símbolo de que sean universitarios, o sea, el pensamiento crítico, el eco de Vietnam, el eco de Occupy Wall Street, el eco de las movilizaciones contra la invasión en Irak, por supuesto, Black Lives Matter, es decir, todas estas referencias no solo son, digamos, símbolos de confrontación con las élites o con el poder, sino símbolos para otros estudiantes, para otras clases subalternas. Es decir, son símbolos de lucha que quedan en la memoria histórica y es tan importante para muchos y muchas que, por supuesto, que se reprima a los estudiantes en Estados Unidos genera una reacción inmediata en los estudiantes mexicanos y, por el otro lado, refleja la posibilidad inmediata de solidarizarse con sus pares. Es muy distinto lo que ha sucedido hasta ahora en relación a la represión en Estados Unidos, que simplemente el desarrollo de las movilizaciones generales por Palestina. Es decir, ahora hay un doble agravio o un doble ataque. Se ataca a los palestinos y se ataca a los estudiantes. Y en ese sentido, la reacción de los estudiantes mexicanos es muy natural. De la parte, por supuesto, politizada, que está atenta a la cuestión palestina y que ahora encontró una manera muy sencilla de solidarizarse, que es, por supuesto, replicando. Esto sucede en todos los movimientos sociales. Hay que decir que cuando en 2011, en el propio Estados Unidos, un pequeño colectivo llama a ocupar afuera de Wall Street, que es donde sabemos están los poderes financieros, los poderes de las grandes corporaciones, el comité que lo había lanzado no sabía que iba a detonar un movimiento nacional, porque la gente va replicando la forma que ve enfrente y en Estados Unidos se montaron entre 300 y 500 campamentos en todo Estados Unidos en ese año. Replicar las acciones como lo están haciendo en Francia, también están haciendo acampadas en Valencia, en buena parte de Europa, en ya una casi treintena de países fuera de Estados Unidos, refleja no solo la solidaridad, sino una forma de acción inmediata que les permite sumarse, digamos, a un movimiento que pareciera ya es un movimiento estudiantil internacional. En ese sentido, creo que sí estamos viviendo, todavía es temprano para decirlo, pero un punto de inflexión. Dependerá de la fuerza de ese movimiento internacional estudiantil, hacia dónde se dirige la confrontación, en este caso de la cuestión palestina, y cómo dirigen sus señalamientos al mainstream, porque en otras ocasiones, así empezó el movimiento estudiantil del 68, a pesar de tener demandas muy específicas, se volvían, por supuesto, señalamientos a la estructura sistémica en cada estado-nación donde el movimiento estudiantil se expresaba. Y por el otro lado, creo que es también natural que las sobrereacciones de algunos comentaristas, pero también, digamos, de la derecha de las redes sociales. Por supuesto, la movilización, y de ahí su impacto y su simbolismo, irrumpe para señalar. Es muy distinto que lo hagamos los académicos, que lo hagan otros sectores, a que los estudiantes ocupen el espacio universitario, que desde la universidad se mande ese mensaje político, que a muchos les parece, por supuesto, inaceptable. Y de ahí su fuerza, porque digamos, irrumpe de manera muy poderosa, de una manera muy rebelde, para decir alto al genocidio,
para decir alto a la represión en Estados Unidos y porque forma estos lazos invisibles y simbólicos entre países que va formando un señalamiento internacional. Entonces, las derechas están muy alebrestadas porque hace mucho que no vivíamos un movimiento y una movilización de esta magnitud y sobre todo que cuestiona varios elementos, no solo en la cuestión palestina, sino en efecto de la estructura internacional, Estados Unidos, la universidad como, digamos, plataforma de expresión política, Estados Unidos reprimiendo a sus propios estudiantes, es decir, muchos elementos que parecen normalizados, la democracia estadounidense, el papel de Estados Unidos como hegemón mundial, quedan tocados y por supuesto develan las relaciones de dominación a nivel mundial. Entonces los estudiantes, aunque formalmente solo se quieran solidarizar con bebés palestinos y familias palestinas bombardeadas y con estudiantes reprimidos, terminan develando y quitándole, digamos, el velo a todas las relaciones hegemónicas, militares, empresariales, políticas de Estados Unidos y de el sistema mundo tal y como hoy lo conocemos. Doctor César Pineda, siempre es un placer escucharte y aprender de ti, querido. Muchas gracias por la invitación y con todo gusto cuando se necesite de platicar y conversar para estos temas, con todo gusto estoy dispuesto.